Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones en esta cintura de la semana, ya casi cerrando el mes de mayo. Bueno, sin nada llegamos a medio año ya del año 2016. Hoy vamos a hablar diferentes temas, entre otros la ley de probidad, el financiamiento para los trabajos de seguridad pública, temas electorales y bueno, los que nos den tiempo. Y para ello hemos invitado esta noche a Jacqueline Rivera, diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches y un saludo a la audiencia de Gente B. Un placer estar acá. Bueno, también nos acompaña el diputado Nelson Quintanilla, igual del Grupo Parlamentario del FMLN, con quien vamos también a conversar esta noche. Buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. De verdad que es un gusto compartir con Jacqueline, con usted, por supuesto, este set. Y pues aprovechamos para saludar a toda la gente que siempre está pendiente de Gente B. Muy bien, vamos a ponerle en contexto esta primera parte de la entrevista. Recordamos que este 25 de mayo justamente el Instituto de Acceso a la Información Pública realizó una audiencia para solicitar el cumplimiento de criterios para seleccionar casos investigados por enriquecimiento ilícito en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Mario Zelaya nos tiene a continuación la nota. El inicio de las investigaciones contra los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca, además del diputado del PCN Reinaldo Cardosa, así también el exdirector del Seguro Social Leonel Flores, fueron realizadas sin ningún criterio. Así lo aseguró el apoderado legal de la Corte Suprema de Justicia durante una audiencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. A esta fecha, como de la solicitud, pues no se contaban con los criterios que nos ayudaran o que nos facilitaran el seguimiento de casos. Luis Fernando Avelar, apoderado legal de la Corte Suprema de Justicia y ex viceministro de Trabajo durante la administración de Francisco Flores, admitió que los responsables de ordenar sin ningún criterio fueron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime y Sidney Blanco. Había una comisión previa a esta otra comisión de 5 magistrados y si estos 2 magistrados habían definido criterios. Para coordinar la actividad de acción de probidad en la verificación. Fue hasta el pasado 3 de mayo que la Corte Suprema de Justicia estableció los criterios para iniciar investigaciones en la sección de probidad, siendo el primero de ellos abordar aquellos casos que están más cerca de prescribir, evaluar casos en los que se identifican a exfuncionarios que tuvieron mayor responsabilidad en la función de su cargo público e indagar a aquellos que tenían o tienen denuncias o peticiones de investigaciones. Ninguno de estos criterios fue utilizado para iniciar las primeras investigaciones de la sección de probidad. Para que la Corte Suprema de Justicia haya tomado criterios en mayo de este año, hace un par de días, quiere decir de que a la fecha lo hacían, el criterio fue aplicar la Constitución y aplicar la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, de funcionarios y empleados públicos. El apoderado legal se apega a la Constitución de la República y la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, un cuerpo de ley con más de 55 años de existencia y que jamás contó con un reglamento, pese a que la ley le ordena a la Corte Suprema de Justicia reglamentar su aplicación. Eso no tiene, da la impresión como que se quisiera poner en duda que los casos que ya investigados no han sido legítimos, que han sido arbitrarios. No, han sido en base a esta Constitución y a la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Gracias. Todo esto se dio a conocer luego que una estudiante de Derecho, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitara documentos de los criterios de la sección de probidad o a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dejando en evidencia que no existió criterio y que pudo existir discrecionalidad de algunos magistrados. Bueno, vimos la nota. Yo quisiera, diputada Rivera, ¿cómo analiza usted esta audiencia que realiza el Instituto de Acceso a la Información Pública para justamente solicitar el cumplimiento de criterios en la
selección de casos por investigar en el tema de enriquecimiento ilícito en esta sección tan polémica de probidad de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, mira, yo quisiera hacer memoria de 3 hechos que creo yo que el pueblo salvadoreño debe de recordar. En primer lugar, la ley de enriquecimiento ilícito es una ley sustantiva. Una ley sustantiva significa que solo describe conductas, describe acciones, pero no desarrolla procedimientos. Es decir, que desde que la ley de enriquecimiento ilícito se aprobó, debió de establecerse un procedimiento para su aplicación. Ese es un primer elemento que hay que dejar en contexto y que desvirtúa totalmente lo que la Corte está manejando, de que como no existe un procedimiento y no existe un reglamento, se aplica la Constitución, porque la Constitución también es una ley sustantiva. Para aplicar la Constitución usted necesita hacer uso de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que es la ley adjetiva. Hace 57 años que se aprobó la Ley de Probidad, debió de aprobarse el reglamento para su aplicación. Fue hasta 1991 que la Corte Suprema de Justicia, por acuerdo de Corte, creó la sección de probidad. Es decir, que pasó de 1953, que se aprueba la ley, a 1991 sin procedimiento. En ese lapso jamás se aplicó la ley de enriquecimiento ilícito. En el 2006, y yo digo que hay que refrescar estos hechos porque no son casuales lo que está sucediendo actualmente en la Corte. Uno debe de relacionar cuáles son los temas que se motivan a investigar y por qué la reacción de la Corte. En el 2006, la sección de probidad, que había sido creada en 1991, se le restringen totalmente las facultades por acuerdo de la Corte. Y se le dijo que la sección de probidad no tenía facultades para pedir información, especialmente a los bancos. En aquel momento. En aquel momento. Hasta el 2015, es decir, del 2006 hasta el 2014, la sección de probidad tampoco hizo nada. Y los magistrados que ahora dicen que investigan por olfato, porque así lo han asegurado, fueron electos en el 2009. Pero fue hasta el 2014 que esos magistrados que dicen que investigan por olfato se dieron cuenta que había que restablecer las facultades a la sección de probidad, que le fueron quitadas en el 2006. Cuando ellos deciden hacer procedimientos de investigación, uno debe de preguntarse 3 cosas. 1, ¿cuáles fueron los criterios que la sección de probidad usó para mandar a juicio a 4 personas? Que casualmente son personas que ninguna pertenece al partido Arena. Segundo, hasta que un ciudadano hace más o menos, y estoy hablando, por eso digo más o menos, hace más o menos 2 o 3 meses presentó una solicitud a la sección de probidad pidiendo la auditoría de las declaraciones de Belarmino Jaime, de Domingo Méndez, 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, de Quintanilla Smith, el presidente de Arena, de Ana Vilma Escobar, vicepresidenta de Arena, de Luis Mario Rodríguez, que trabaja en FUSADES, entre otros. Fue hasta esa fecha que se pide ya información de exfuncionarios directamente relacionados con Arena, es que se inicia en la sección de probidad y en la Corte Suprema de Justicia la discusión para definir criterios para investigar. Y no solo eso, cuando se pide, que no fue un ciudadano, sino que fue Funde, pidió las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Funes y Saca, la sección de probidad, y yo recuerdo, y por los salvadoreños, ustedes tendrán en la memoria, no se tardó más de 2 meses para dar la información. Hoy que se pide la información de exfuncionarios de Arena, piden 6 meses, porque no tienen listas las auditorías. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos han presentado sus declaraciones, que han declarado solo todo su patrimonio, o que les están maquillando los procesos para que cuando publiquen la información no les salga ninguna, digamos, incongruencia en la información. Y hay un último hecho. Después de que se pide prórroga al Instituto de Acceso a la Información, porque hay que decirlo, cuando el ciudadano llegó a la sección de probidad no le dieron información.
El ciudadano tuvo que irse al Instituto de Acceso a la Información Pública, quien le dice a la sección de probidad que dé las declaraciones, y la sección de probidad pide 6 meses. Y hay otro hecho que yo creo, para dejarlo en el contexto de la discusión, que hay que señalarlo. Comienzan a definir los criterios, dicen hoy, para evaluar a quienes van a procesar, pero coincidentemente se ponen a pensar en los criterios hoy que ya están siendo enjuiciados, ¿verdad? Enjuiciados públicamente, no legalmente, enjuiciados públicamente las declaraciones de exfuncionarios de Arena. Entonces coinciden dos cosas. Uno, que justo en el 2014, cuando la mayoría de administraciones de Arena ya les había prescrito el delito de enriquecimiento ilícito, reviven la sección de probidad. Y dos, que justo hoy que se pide las declaraciones de exfuncionarios de Arena, hoy sí ya va a definir criterios la sección de probidad para investigar. ¿Es sospechoso o no es sospechoso ese acto? Y hay otro elemento que salió hoy en audiencia, que están pidiendo que se recuse uno de los comisionados de acceso del instituto, y dice que se recuse porque ha adelantado criterio. Por Dios, yo solo quiero señalar dos hechos en los que la Sala de lo Constitucional ha adelantado criterio. 2 hechos. Y no solo ha adelantado criterio, ha cometido el delito de actos arbitrarios y de prevaricato. Uno, cuando fue electa esta Sala de lo Constitucional en el 2009 y ellos llegan a tomar posición a la Corte, había un amparo que había suspendido el acto de que la Asamblea Legislativa no podía elegir. Nosotros cuando los elegimos a ellos teníamos suspendida la facultad de elegir, pero los elegimos. Ellos llegan y toman posesión, los 4, y de una vez el primer acto que ellos hicieron fue mandar a archivo una demanda de amparo que no había sido resuelta y que estaba relacionada a su elección, porque era un candidato el que había pedido que se revisara el proceso. El segundo hecho, que es más reciente, el segundo hecho donde ellos no solo adelantan criterios ni se favorecen del cargo, sino que además cometen el delito de prevaricato, es el hecho cuando un ciudadano demandó su inconstitucionalidad. Allá en el 2010, que pide el ciudadano que se debería de declarar inconstitucional por lo menos 2 magistrados de la sala. Ellos mismos resolvieron y dijeron que ellos no podían ser justiciables. Allá hay un acto de un delito de actos arbitrarios por prevalecerse del cargo para emitir una resolución que les favorece, y de prevaricato. Y si hablamos de adelantar criterios, podemos señalar los 2 últimos casos. La ley de probidad. La ley de probidad ellos la comenzaron, especialmente el magistrado Rodolfo González comenzó a opinar desde que nosotros la estábamos discutiendo en la Asamblea Legislativa, y justo dijo que la ley tenía vicios de inconstitucionalidad, admitieron la demanda y suspendieron su vigencia, solo para señalar cosas. Entonces, ¿por qué hago relación a esto? Porque hay que señalar que hay una doble moral, es decir, yo exijo una conducta correcta para esto, pero mi conducta es totalmente lo contrario de lo que yo estoy exigiendo para otros. Seguramente un tema jurídico que tiene tanto de un lenguaje propio técnico de leyes, ¿verdad?, de abogados, abogadas, es poco entendible para quienes no somos doctos en la materia. Pero sí está claro que el 12 de mayo hubo una presión social, y producto de esta presión social hacia la Corte Suprema de Justicia, en que se le pedían los criterios a utilizar en la sección de probidad, se dijo que los casos y los criterios iban a ser los casos que tuvieran 10 años de prescripción, de haber prescrito, importancia de los cargos de las personas juzgadas y casos graves y notorios. Diputado Quintanilla, ¿qué opinión le merece estas 3 definiciones de criterios, pero además un poco lo que ya adelantaba la diputada Rivera? ¿Qué interpretación hacen ustedes de este tema de ahora decir que tienen que esperar 6 meses para poder hacer los exámenes de las declaraciones de los bienes de estos 10 funcionarios o exfuncionarios que están siendo investigados? Bueno, en principio, y creo que con la explicación muy clara que ha dado la compañera Jacqueline, para quienes no somos abogados y abogadas, pues logra uno interpretar con mayor claridad y precisión lo que está sucediendo
desde la Corte Suprema de Justicia, a través de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la presión que ellos están ejerciendo sobre quienes actúan desde la oficina o más bien de la sección de probidad. Entonces, cuando uno revisa realmente con detalles todo lo que está pasando, en realidad, sin duda, hay una especie de revanchismo por un hecho histórico en nuestro país que destapó el expresidente Funes, como fue los actos de corrupción cometidos por el expresidente Francisco Flores. Entonces, antes de eso no había habido ninguna preocupación por investigar el enriquecimiento ilícito de nadie. Siempre, incluso los famosos finiquitos eran dados con una precisión, con una rapidez, casi de manera express, diría yo, como para decirle al pueblo, miren, este funcionario terminó sus funciones y lo hizo de manera correcta, porque de no haber sido así, a esas personas no les hubieran dado el finiquito y por lo tanto hubiese algún proceso de investigación, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico, amparados en la Constitución, amparados en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, y desde la Asamblea también se ha estado tratando de trabajar, como bien lo apuntaba Jacqueline, con la ley de probidad. Lo que pasa es que en esto se quería una ley a la medida de la empresa privada, particularmente FUSADES trabajó un proyecto de ley que nos lo hicieron llegar a todos los diputados y diputadas para que se tomara en cuenta, y en efecto se tomó en cuenta, ¿verdad? Pero el enfoque, la manera de cómo hacer las leyes no solo es atendiendo a la petición de alguien en particular, sino se les pide opinión a los diferentes sectores, instituciones y personas entendidas en la materia, de tal forma que los diputados y diputadas puedan definir una ley que se corresponda con la realidad del país y de las situaciones concretas para las que va dirigida. Pero de hecho la que ustedes aprobaron está en este momento bloqueada. Por ¿verdad? supuesto Está que la misma Sala de lo Constitucional se encargó y se encarga prácticamente de corregirle la plana al Partido Arena, porque hoy, y a mí me gusta mucho esa definición de que la Sala de lo Constitucional ahora es el despacho o la oficina jurídica del Partido Arena. Recuerdo que cuando se discutía la ley de probidad, uno de los diputados de Arena pidió corregir a la medida que ellos querían ya en el Pleno ciertos artículos, y cuando no se aprobaba, no tenían los votos necesarios para hacerlo, siempre se pronunciaba diciendo es muy probable que la Sala de lo Constitucional declare inconstitucional esta ley. O sea, desde ahí ya estaba el mensaje claro y uno preveía, ¿no?, que iba a haber inconstitucionalidad para seguir con el Estado que hoy nos acaba de explicar con mucha claridad Jacqueline. No hay una ley actualizada, no hay procedimientos claros y precisos para llevar adelante este tipo de investigaciones, y más bien hay un plan político de revancha por lo que sucedió con el expresidente Flores. Bueno, por otro lado, el pasado 20 de abril se presentó también una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González. Esta elección hecha por la Asamblea Legislativa en 2009. Se supone que hasta el 2018 van a finalizar funciones, pero ¿cómo analizan ustedes esta demanda, diputada? Bueno, mira, antes de eso solo quiero dejar señalado otra contradicción, ¿verdad? Para el análisis del ciudadano. La ley de probidad que aprobó la Asamblea Legislativa y que los 4 magistrados de la sala han impedido su vigencia, esa ley de probidad establece que las investigaciones al patrimonio de los servidores públicos que la sección de probidad puede hacer, los puede hacer indistintamente que haya prescrito la acción penal. Es decir, que aunque ya hayan pasado 10 años de que el funcionario dejó de ejercer sus funciones, la sección de probidad tendría facultades para verificar su patrimonio y cuando corresponda aplicarle la ley de extinción de dominio, que significa devolverle a la gente lo que le robaron. Esto es lo que ustedes aprobaron, lo que está aprobamos parado en la ley.
Uno de los criterios que la sección de probidad ha aprobado es que habrá que tomarse en cuenta que el proceso ya va a vencer, es decir, o que el plazo ya va a vencer, es decir, que ya vaya a cumplirse los 10 años. ¿No les llama la atención a ustedes de que se haya suspendido la vigencia de una ley que es más amplia que los criterios que están señalando y que justo la sección de probidad los limite los que ya vayan a cumplir 10 años? Si nosotros aplicamos ese criterio, Calderón Sol no podría ser investigado, Cristiani tampoco podría ser investigado, es decir, ni inclusive la mayoría de funcionarios que han administrado este país por medio del Partido Arena nunca podrían ser investigados. Entonces llama la atención y a mi juicio es una confesión de que hay toda una intención de investigar a unos, pero a otros no. Es como cuando los pájaros le disparan a las escopetas. Hoy los corruptos acusando de corruptos a otros. Es decir, yo solo quería dejar planteado eso, por eso de los criterios. Por eso la sección de probidad no podría desarrollar bien su trabajo si seguimos que sus facultades dependan de la Corte en pleno. Pero bueno, pasando ya al tema de la demanda que hay en contra de la elección de Rodolfo González y de Belarmino Jaime. Yo quiero refrescar un poquito la memoria porque como aquí han sucedido cosas, ¿no? La Asamblea Legislativa creó una comisión. Por eso yo digo, y voy a explicar, pueblo salvadoreño, porque a veces yo digo algunos conceptos técnicos. El delito de prevaricato, entre otras motivaciones que lo desarrollan, es el hecho de que una persona haga uso de su cargo para emitir un acto que me favorece, entre otros. Es decir, hay otras causales que lo motivan, pero entre las más importantes es que yo haga uso de mi cargo para emitir un acto que me favorece a mí, favorece a un familiar o favorece a un amigo mío. Allí tú estás cometiendo delito de prevaricato. Entonces hay un ciudadano, yo lo planteé al principio, que presentó una demanda ante la sala y la sala dijo, no, la declaramos improcedente porque nosotros no somos justiciables y si quitan a la sala lo constitucional, ¿qué va a pasar con este país? Y lo declaró improcedente. Allí hay un acto que ellos emitieron en uso de ser jueces para favorecerse a ellos. Por eso yo llamo la atención que hay un delito de prevaricato. Entonces el ciudadano se va a la asamblea constituye la comisión, fíjate que hay doble delito de prevaricato, y crea la comisión para investigarlo, y la sala la declaró inconstitucional. ¿A quiénes estábamos investigando nosotros? A Belarmino Jaime y a Rodolfo González. ¿Y quiénes firmaron la sentencia que nos declaraba inconstitucional? Porque su servidora era miembro de la comisión. Belarmino Jaime y Rodolfo González. ¿Habrá algún favorecimiento en ese acto que ellos ejercieron con esa resolución? ¿Podría considerarse que se cometió el delito de prevaricato? Totalmente cierto. Hoy un ciudadano presenta y una ciudadana y les pide, María Teresa, les pide que se recusen. Yo esperaría una señal de las dos personas que están siendo demandadas la legalidad de su elección, que se recusen y que se abstengan de conocer, porque entonces estaríamos ya por tercera ocasión, solo en ese caso en específico, la comisión de un delito. Y yo pregunto, ¿y quién activa? Y eso es lo más grave, María Teresa. ¿Quién activa el antejuicio para cuando un funcionario ha cometido un delito de prevaricato o cualquier otro delito que haya cometido? ¿Quién activa el antejuicio? Es decir, ¿quién debería de iniciar de oficio un antejuicio para investigar a estos magistrados que han cometido el delito? La Fiscalía General de la República. Vaya, vamos a quedar aquí. Y me quedo pendiente porque tengo que terminar la frase y si no, no me van a entender. Sí. Vamos a ver qué papel juega en este asunto la Fiscalía General. Esto será al volver, vamos a ir al primer corte, no nos cambie, ya regresamos. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Perú, visitando Lima, Nazca, Paracas, Cusco y Machu Picchu, del 24 al 30 de septiembre. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours.
Tenemos de invitada a la diputada Jacqueline Rivera y de invitado al diputado Nelson Quintanilla. Vamos a terminar la parte de qué va a pasar ahora con la demanda ciudadana que está cuestionando la elección de los 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras situaciones, aducen que no fueron entrevistados y tampoco se les pidieron sus antecedentes. ¿Quién entonces va a decidir si procede o no procede esta demanda? Bueno, mira, reitero, yo esperaría que ninguno de los demandados conociera de la demanda, que se recusara y que pusieran un par de suplentes. Porque si ellos conocen de la demanda, insisto, estarían por tercera vez en el mismo caso cometiendo delito de prevaricato. Y los ciudadanos se deben de preguntar y dicen, bueno, ¿y la Asamblea Legislativa por qué no les hace un antejuicio? Porque la Constitución dice que un funcionario público que comete un delito grave, y el prevaricato es un delito grave porque tiene pena mayor a 3 años, un funcionario público que comete un delito grave puede ser procesado siendo funcionario público, iniciándole un antejuicio. En este caso hay una comisión de delito. Y yo le digo al ciudadano, ¿saben el único que puede iniciar el antejuicio? Se llama Fiscal General de la República. ¿Saben que la Constitución dice que el antejuicio lo puede iniciar cualquier ciudadano? Por eso nosotros en el reglamento interior de la Asamblea habíamos establecido, María Teresa, que el antejuicio lo pudiera iniciar cualquier ciudadano por medio de denuncia. Pero ellos declararon, esta sala declaró inconstitucional ese artículo del reglamento interno de la Asamblea Legislativa y le dejó la facultad exclusivamente al fiscal general para que sea el único que inicie el antejuicio. Es decir, le quita la facultad al ciudadano para poder controlar el ejercicio del poder de sus representantes que no vayan a cometer delitos. Si al fiscal no le da la gana iniciar el antejuicio, no lo hace. Y uno cuando hace una historia y dice, wow, todavía el pueblo salvadoreño sigue esperando que se investiguen los más de 150 casos de corrupción que presentó el presidente Funes cuando llegó al gobierno. Todavía el pueblo salvadoreño sigue esperando que se investigue los más de 40 millones que se robaron de maternidad. Todavía el pueblo salvadoreño está esperando que se investigue qué pasó con la millonada que se robaron en la construcción de la Diego de Holguín. Cuando uno ve esos casos dice, ¿y cuándo el pueblo salvadoreño podrá ver que el fiscal general de la República puede iniciarle un antejuicio a un funcionario que ha cometido delito, que es el caso de los magistrados? Entonces yo digo, una demostración de que de verdad están decididos o que están cumpliendo la Constitución es que se recusen. Y mira, si uno se cuenta, pueblo salvadoreño, estamos hoy a 25. El 11 de junio del próximo mes cumplimos 1 año que la Sala Constitucional admitió la demanda contra los 900 millones y que suspendió el acto reclamado. Y el padre Tojeira, que yo coincido plenamente con él solo da 3 casos en los cuales se puede cometer corrupción, dice el padre Tojeira. Uno dice, cuando usted engaveta las resoluciones. ¿Por qué la sala no resuelve lo de los 900 millones? ¿A quién está esperando? ¿De qué órdenes está esperando la sala para resolver? Vamos a cumplir 1 año. Y 2, dice el padre Tojeira, cuando las personas abusan. Es decir, abusan, la soberbia es tal que abusan del poder, también eso es corrupción. Y miren, es inaudito, la Asamblea Legislativa fue notificada hace 2 semanas, saben ciudadanos, de una resolución que la sala emitió donde le está pidiendo al Procurador de Derechos Humanos que se abstenga de opinar o de cuestionar las decisiones de la sala. Por Dios, nada más aberrante que esa decisión que lo único que indica que estamos a punto de una dictadura de jueces donde quieren imponer a razón de interpretaciones de leyes atrás de un escritorio. Yo he pedido, María Teresa, que así como la Asamblea Legislativa construye las leyes en público y el ciudadano puede ser testigo de ver cómo discutimos las leyes, que el mismo procedimiento debe de aplicarse a la sala, que cuando declara inconstitucional una ley, el pueblo salvadoreño debe de saber cuáles son los argumentos jurídicos que tuvieron para sacar del ordenamiento jurídico esa ley. Pero aquí de la noche a la mañana desaparece la ley. Nadie supo cuáles fueron los grandes debates que la sala hizo para sacar del ordenamiento jurídico una ley, como por ejemplo, cito solo 2 ejemplos. Todavía está suspendido. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros regulamos para que se publicaran los nombres de los deudores de la hacienda pública?
más de 300 millones de dólares que le deben al pueblo salvadoreño que se lo han retenido ilegalmente. La Sala de lo Constitucional admitió la demanda. Allí la tiene en estudio, ha suspendido el acto, porque la sala no quiere que se mencionen las personas que le deben al Estado. Tan corrupto es quien le roba el dinero del pueblo a la hora de ejecutar una obra como quien no quiere pagar los impuestos que ya el ciudadano pagó, entre otras decisiones que la sala ha tomado y que debe de dar cuentas al pueblo salvadoreño. Cuando hablamos de corrupción, también no impartir pronta y cumplida justicia también es corrupción. Bueno, seguramente el pueblo salvadoreño está atento a lo que va a ocurrir con estas demandas, que dicho sea de paso, en pocos medios de comunicación se habla de este tema. Bueno, ahí por supuesto que hay intereses de por medio. Pero yo quiero pasar ahora al tema del financiamiento de la seguridad pública y quiero preguntar al diputado Quintanilla qué opinión le merece la negativa de Arena de dar los votos por los 157 millones de dólares para poder financiar las medidas de seguridad pública. Se supone que están de acuerdo en el combate a la delincuencia, pero a la hora de tener de dónde sacar, se bloquea esta votación. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nosotros esperamos que Arena, después de tanto, digamos, pretexto y de tanta situación que ellos plantearon alrededor del tema de los dineros que se necesitan para que las medidas especiales y extraordinarias sean duraderas en el tiempo y con la, digamos, con el impacto positivo que estas están teniendo, más las diferentes aclaraciones que se les han hecho en diferentes espacios a los integrantes del Partido Arena, empezando los que están en la Comisión de Hacienda y especial del Presupuesto, y el resto de diputados y diputadas que siempre discuten en su fracción y que siempre hay gente que está ahí en representación de ellos y que sabe de la importancia que tiene el que den los votos para tener el financiamiento que ayude a que estas medidas sean realmente duraderas en el tiempo. Y el 11 de junio también se cumplen los 900 millones. Claro, claro. Entonces, lo que pasa es que Arena está embarcado en un plan de tratar de obstaculizar el normal funcionamiento del gobierno. En el fondo son parte del plan de la oligarquía internacional que busca dar golpes de Estado al nuevo estilo, y eso es una manera de bloquear al gobierno. Esa es una manera de ser incoherentes con los discursos que a veces dan ante la gente, pero que en la práctica hacen acciones que no se corresponden con las necesidades del pueblo salvadoreño. Entonces, Arena en un primer momento tenía el argumento de que no había confianza en el gobierno porque los dineros que se recogieron con las medidas especiales para la seguridad en un primer momento y que estaban destinadas a los digamos, a las contribuciones de la telefonía y de quienes tuvieran ganancias de más de $500,000 al año, el reparto que se hizo en la Asamblea de más de 11 millones de dólares en diferentes instancias, ellos dicen que ahí se invirtió en aspectos que no son de la seguridad y ponen de ejemplo la inversión de un poco más de $1 millón en el Megatec de acá de Mexicanos, y entonces dicen eso no es de la seguridad. Pero uno se pregunta, o no conocen el plan El Salvador Seguro, o no conocen la política nacional de seguridad pública y convivencia, o realmente están del lado de los criminales. Porque si no dan el paso alrededor de esto, y cuando uno ve acontecimientos como esas declaraciones del diputado Mason, del alcalde Ruano, de esos concejales y concejalas que han salido involucrados en casos como el de Zacatecoluca, por mencionar un ejemplo, y otros que hay que están enmarcados en planes que en vez de ayudar a resolver el tema de la seguridad, como que lo motivan porque buscan sacarle algún rédito político a su favor. Yo creo que están un poco equivocados porque a estas alturas del partido, en realidad, Arena ya no tiene argumentos para no votar. ¿Y qué esperarían el 26 y de nosotros mayo? Lo que esperamos ya el día de mañana es que Arena esté listo para votar. Por lo menos han manifestado algunos diputados y diputadas que ellos sí están listos. Entonces, ojalá que
la fracción en pleno se dé cuenta que no está favoreciendo a un gobierno, no está favoreciendo a un partido, sino al pueblo salvadoreño, que es a quien nos debemos al ser sus legítimos representantes. Entonces, lo que esperamos es que sean coherentes. Si dieron los votos para aprobar las medidas especiales y extraordinarias, pues lo lógico es que den los votos para aprobar el financiamiento que se requiere para que estas medidas realmente sean, repito, duraderas en el tiempo. Eso es lo que se ha filtrado a la prensa también el hecho de que por este tema de la votación hay una división en Arena, de que probablemente hay diputados de ese partido que sí están dispuestos a dar los votos a favor y otros que no. A esto se suma también la última resolución del Tribunal de Ética de Arena, que desestimó el caso del alcalde Ruano y de Mason en la reunión con las pandillas. De hecho, hubo una diputada que dijo que esto era vergonzoso. ¿Qué opinan de esta decisión y de esta postura? Bueno, mira, como lo plantea el diputado Quintanilla, Arena no ha votado por los 152 millones simple y sencillamente por su división interna. Eso es así, no hay otra excusa. Y lo planteo de la siguiente forma. Cuando Arena pidió de que se fiscalizaran los fondos de los 152 millones, el FMLN jamás se opuso a esa fiscalización. Tan es así, María Teresa, que quien propuso que se hiciera una auditoría concurrente fue la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. Quien propuso que se hiciera una auditoría externa, es decir, independiente, ha sido la presidenta de la Asamblea Legislativa. Es decir, que por falta de mecanismos de verificación de cómo se van a utilizar los recursos, no es la justificación. Por eso nosotros concluimos y decimos, el problema de no votar por los 152 millones es la división interna, que ha sido hoy un poco, los medios de comunicación no han podido ya tapar, digamos, las diferencias, lo que ha sucedido después de la resolución del Tribunal de Ética de Arena. Lo que deja en evidencia esa resolución es que el partido Arena es el que tomó la decisión de reunirse con las pandillas. A ver. O sea, es decir, eso es lo que ha quedado en evidencia al exonerar a 2 funcionarios de su seno de que no tuvieron responsabilidad. En el próximo bloque vamos a profundizar esto último que ha dicho la diputada Rivera. No nos cambie, ya regresamos. Bueno, en el bloque anterior mencionábamos que la decisión del Tribunal de Ética del partido Arena había desatado divisiones al interior y opiniones encontradas. Queremos presentarle a continuación las declaraciones de Carla Hernández, diputada de Arena, al respecto. La reunión sostenida por Ernesto Mason y Salvador Ruano en 2014 con cabecillas de pandillas para lograr votos en la segunda vuelta electoral puso al descubierto la falta de ética de los dirigentes areneros en temas delicados como la seguridad y la soberanía. A 2 meses de que se conociera la grabación, el Tribunal de Ética de Arena resuelve mandar el caso al archivo porque no hay nada que juzgar. Las diputadas Carla Hernández y Patti Valdivieso han reprochado en redes sociales el fallo del Tribunal de Primera Instancia. Incluso dicen sentirse avergonzadas de su partido político, pronunciamiento fuerte del que algunos compañeros prefieren callar. Ningún comentario. ¿Comparte la resolución? La institucionalidad se tiene que respetar y en la medida que la cultura de la institucionalidad se respete vamos a ir avanzando, pero el morbo vende y si estás buscando morbo no soy el diputado que genera morbo. ¿Y la reacción de las diputadas? ¿Qué le parece el hecho que diga que se avergüenza de su partido? Yo tengo que ir a trabajar. Yo estoy orgulloso de mi partido, todos estamos orgullosos del partido, el morbo vende, si me querés sacar morbo te has equivocado de diputado. ¿Comparte usted la afirmación que hace? Tengo que trabajar, mi hermanito. Que Dios te bendiga. Bienvenidas a Gana, les puedo decir ahí, si se avergüenzan, ¿verdad? Arena no se recupera de la profunda crisis interna por la disputa de poder y control de las bases, que los mantiene en la cuerda floja como grupo parlamentario, por lo que no se descarta que de un momento a otro puedan registrarse nuevas renuncias. Bueno, las opiniones obviamente en redes sociales son lo más rápido que se conocen, ¿verdad? ¿Cómo analizan ustedes estas opiniones? Bueno, en realidad es evidente que lo que la colega Jacqueline acaba de señalar, la división interna de Arena ya no la pueden sostener, los medios no la pueden tapar. Está claro que hay ahí varios grupos, yo no me imagino
un jefe de fracción que no tenga claridad de por dónde va a caminar su grupo parlamentario, porque al final uno ve distintas posiciones, unos que están a favor, otros que están en contra, otros que se abstienen, y bueno, al final entonces, ¿qué es esto? En realidad, ojalá que el Partido Arena pueda resolver sus problemas internos por el bien del país y por el bien de ellos mismos. Creo que el país necesita partidos políticos fuertes, unificados, que permitan trabajar por los problemas de la ciudadanía y no pelearse por quién tiene más o menos protagonismo o quién logra apartar al otro para llegar al puesto más alto. Creo que ese tipo de cosas la gente no quiere ver. Y ojalá que el partido al final resuelva sus diferencias. Por último, ojalá que pudieran darle espacio a la democracia y decirles, bueno, que cada quien vote de acuerdo a su conciencia. Este es un problema de país, el tema de la seguridad, y por el bien del país debemos de ser coherentes, consecuentes y dar los votos para que el préstamo se apruebe. Son 56 votos, Arena tiene la llave, como dijo una diputada hace algunos días, ahora la pelota no está en la cancha del FMLN, ahora la pelota está en la cancha de ellos. Así que ojalá que el día de mañana el pueblo salvadoreño pueda tener la satisfacción de que por fin se aprobaron esos dineros que se necesitan para que estas medidas de seguridad tengan el impacto que ya a esta altura el pueblo está realmente sintiendo. Así que esa sería como la esperanza, esa sería la expectativa, y por nuestra parte estamos listos para votar desde hace rato, nos mantenemos firmes, estamos claros que se necesitan los recursos y que el problema hay que resolverlo. Ya se conocían declaraciones de algunos funcionarios de gobierno, como la ministra Mengíbar, quien decía que en este momento hay que quitar las pasiones políticas y lejos de trabajar por las próximas elecciones, hay que trabajar por las próximas generaciones, y el tema de seguridad es un tema de país. ¿Qué esperarían, diputada Rivera, ustedes como fracción del FMLN, del fiscal general de la República, quien conoció ya el caso de estas reuniones que se tuvo entre el alcalde Ruano y el diputado Mason con las pandillas? Bueno, mira, antes de dar una respuesta en eso, nosotros, a partir de que conocemos de que al interior de Arena hay profundas diferencias y que hay muchos diputados que quieren votar porque están convencidos que los efectos que está ocasionando las medidas extraordinarias, el pueblo los está sintiendo. Y tan es así que el espaldarazo que la ciudadanía le da al presidente Salvador Sánchez Serén, dicho por un periódico que no necesariamente no podría decirse que nos está haciendo el favor, porque es un periódico que de alguna manera ha tenido una conducta muy crítica a la gestión del FMLN, pero eso evidencia que la gente está viendo los resultados en el territorio y que la ciudadanía está pendiente también de que no es suficiente decir que vamos a implementar medidas extraordinarias, sino que es necesario actuar. Mira, escuchar de una señora en una comunidad que te diga, mire, yo me siento tranquila porque el panadero ya no tiene que pagar extorsión para entrar a la colonia, porque yo salgo de mi pasaje y ya no veo al poste, sino que veo a un policía o a un soldado, o simple y sencillamente no veo a nadie. Esas son las expresiones de la ciudadanía que está sintiendo que las decisiones del presidente Salvador Sánchez Serén están surtiendo efecto. Por eso nosotros hemos hecho un llamado a los diputados de Arena y a la fracción de Arena y a la jefatura de Arena: dejen libres a sus diputados para que voten. No les vayan a ignorar, no los vayan a excluir, no los vayan a expulsar si un diputado, como lo ha hecho un diputado hoy en la tarde que reconoció que la gestión de este gobierno, quizás en la historia de El Salvador, es el único gobierno que ha tenido una política determinante de mediano y corto plazo de cara al tema de seguridad. Es decir, que dejen libre a los diputados. ¿Sabes? Mira, solo necesitamos 10 votos, ya tenemos 45 votos ya, porque ya el resto de partidos políticos han dicho que van a acompañar, pero necesitamos 10, 11 votos que debe de dar Arena, y no necesita votar toda la fracción. Sabemos que sus diferencias son difíciles de conciliarlas, pero que esas diferencias no tiene por qué impactar en las decisiones donde la población está viviendo ya los resultados de las decisiones del gobierno. Entonces, esperamos nosotros que haya una reflexión.
¿Qué esperamos del fiscal general de la República? Que imparta justicia, María Teresa. Simple y sencillamente que imparta justicia. Yo le quiero enumerar al fiscal por lo menos 4 cosas que para mí todavía sigue siendo una deuda. Le doy el beneficio de la duda a este fiscal porque acaba de llegar. Pero la cosa es que son procesos que están durmiendo el sueño de lo justo. Por ejemplo, si el diputado Mason y el alcalde Ruano no fueron los que negociaron con las pandillas, porque miren, es grave si le estaban hasta preguntando si estaban de acuerdo con el ministro de Seguridad que iban a poner. Eso no es un acto de hablar para que le dejen ir a votar a las personas, ese es un acto de negociar incluso la conformación de un gabinete de seguridad, que hubiera sido grave si ellos hubieran ganado las elecciones. Es decir, si ya dijeron que ellos no tuvieron responsabilidad en esas negociaciones que tuvieron con las maras, entonces ¿qué toca? Hay que investigar el partido. Porque si exoneran de responsabilidad a las personas, y exonerar de responsabilidad significa que ellos no fueron solos, sino que los mandaron, entonces hay una responsabilidad institucional. Todavía el pueblo salvadoreño está esperando lo que el expresidente fallecido Francisco Flores dijo, de que él no se quedó con el dinero de la donación de Taiwán y que se lo entregó a Arena. Ese es un ilícito, porque Arena entró a las arcas de su presupuesto un dinero cuyo origen no era lícito, es decir, porque no tenía una orientación lícita, ni tenía autorización Arena. Eso debería de investigarse, debería de desempolvarse en serio los más de 150 casos de corrupción que están durmiendo el sueño de los justos y que ningún fiscal, desde que el FMLN ha llegado al gobierno, se ha atrevido a investigar, y que el pueblo salvadoreño está esperando que hoy, con la ley de extinción de dominio, si echamos presos a esos corruptos, todavía tenemos la posibilidad de recuperar parte de lo que se han robado. Entonces esperaríamos nosotros que el fiscal tenga una conducta que no solo se sesgue a un lado, es decir, que trate de impartir justicia. Mire, corrupto es corrupto, investiguemos a todos los corruptos, es decir, investiguemos los delitos que se han cometido y que son de conocimiento público, es que usted no necesita ser abogado para saber que si robó a la gente es delito, eso es un delito. Entonces esperaríamos nosotros del fiscal que tenga una actitud de investigar, así como ha iniciado otros procesos de investigación, que también ponga atención, y eso lo puede hacer de oficio la Fiscalía General de la República. Por eso es que, mira, María Teresa, te voy a dejar planteado un tema para la posteridad. Por eso es que nosotros hemos planteado que hay 2 deudas que al país se le deben. 1, la depuración fiscal, y 2, la depuración judicial. Solo le dejo planteado un ejemplo ciudadano. Un juez actualmente es nombrado vitaliciamente. ¿Se imagina usted un juez de 85 años atendiendo una audiencia en 2 días? ¿Usted cree que aguanta? No aguanta. Hay que revisar el tema de la depuración judicial. Bueno, vamos a invitar a la diputada Jacqueline con un panel de abogados para que hablemos estrictamente del tema de la depuración judicial. Y rápidamente, ustedes como integrantes de la Comisión de Legislación, de la Comisión de Reformas Electorales, rápidamente, diputado, díganos en qué están consistiendo estas reformas que ustedes están planteando. Bueno, para el día de mañana nosotros llevamos 2 dictámenes de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. El primero está referido a regular una parte que tiene que ver con las juntas receptoras de voto, y concretamente con el aumento de 100 electores al número que actualmente se tiene. En este momento los padrones parciales por JRB son de hasta 500, y en la reforma lo que estamos planteando es que ahora puedan ser de hasta 600. Esa es la reforma que se hace, digamos, y que está directamente vinculada con las juntas receptoras de voto. Ahí se están tocando los artículos 35, 37 y 188, porque están vinculados. Luego, la segunda parte de este dictamen tiene que ver con el hecho de que los vigilantes, a partir de las próximas elecciones, ya no pueden ser traídos de ningún otro municipio, sino del que le corresponde a cada ciudadano o ciudadana emitir el sufragio. Lo que quiero decir con ello es que ahora los vigilantes no podrán ser llevados de, por decir algo, de Panchimalco a Antiguo Cuscatlán, por poner un ejemplo, o de allá de Occidente a San Salvador. Y
También en esta parte hay una prohibición que todos aquellos que se detecten que por razones electorales hagan traslado de su domicilio, en realidad pueden ir a la cárcel porque este es un delito electoral que es penado. Por tanto, nosotros estamos desde ya haciendo el llamado a la ciudadanía que después de que aprobemos esto y que va a ser el día de mañana y luego que sea sancionado, 8 días después esto se convierte en ley, habrá que respetarlo. Y finalmente, reformas al tema de las papeletas, habrá un rediseño para armonizarlo con esto del voto cruzado, aspectos que tienen que ver con el hecho de incorporar el nombre del diputado o diputada suplente que acompañará a cada propietario o propietaria. También que cuando un partido contendiente no logre inscribirse de manera definitiva, ya no se podrá dejar ese espacio en la papeleta como sucedió en esta elección pasada, sino que ese espacio será eliminado. Muy bien. Y hay un último artículo que se crea y que nos parece muy relevante. Este es un artículo nuevo que tiene que ver con el hecho de que no se podrán hacer reformas electorales un año antes, precisamente para darle seguridad y estabilidad a un proceso, que no ocurra lo del 2015, que un mes antes la sala emitió una resolución que afectó mucho el proceso. Así que en esencia eso es lo de la reforma. Bueno, se nos acabó el tiempo, no me queda más que agradecer la presencia de ustedes dos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, María gracias por Teresa. la invitación. Bueno, y usted, amiga, esta misma entrevista mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones. Gracias por su sintonía.